En 1885, las autoridades rusas prohibieron la exhibición pública de esta pintura y ordenaron su retirada inmediata por temor a que pudiera provocar una revolución. Desde entonces, se ha convertido en una de las pinturas más controvertidas de la historia, enfrentándose a ataques, insultos e incluso acusaciones de tergiversar la historia rusa. En 1913, sufrió su primer ataque cuando un hombre agredió la obra, apuñalándola 3 veces bajo el pretexto de que la escena aterradora que representaba no se ajustaba a la realidad y por lo tanto merecía ser destruida. La pintura en cuestión es la célebre Iván el Terrible y su hijo, realizada por Ilya Repin en 1885. La obra captura el instante exacto inmediatamente después de que el zar haya acabado con la vida de su hijo con un golpe en la sien, en un arrebato de ira. Se le muestra completamente devastado tras haber cometido uno de los actos más atroces que un ser humano puede llevar a cabo: quitarle la vida a su propio hijo. Afortunadamente, la pintura pudo ser restaurada tras el primer ataque y hoy se encuentra expuesta al público, aunque la controversia que la rodea sigue más viva que nunca. En el video de hoy, te contaré la historia de esta pintura tan controvertida y revelaré por qué el gobierno ruso quiso prohibirla al público. Comencemos. Los protagonistas de esta pintura, como indica el propio título, son Iván IV Vasilievich, conocido como Iván el Terrible, y su hijo Iván Ivanovich. Para comprender esta escena, debemos trasladarnos a la Rusia del siglo XVI, ya que fue durante ese periodo cuando ocurrieron los hechos aquí representados, aunque la pintura en sí fue creada 300 años después. Lo que realmente ocurrió la noche del 16 de noviembre de 1581 sigue siendo un misterio. Los historiadores han desarrollado 3 teorías principales para intentar explicar qué pudo haber sucedido y qué condujo a la muerte de Iván Ivanovich. Según la primera teoría, Iván el Terrible llegó al palacio y encontró a su nuera, la esposa de su hijo, vestida de una manera que consideró inapropiada. Sin pensarlo 2 veces, la golpeó, enfurecido por lo que interpretó como una falta de respeto. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, ya que la mujer estaba embarazada y perdió a su hijo no nacido a causa del golpe. Al día siguiente, Iván Ivanovich, ya profundamente herido en su orgullo y cansado de la constante interferencia de su padre, se enfrentó al zar. No era la primera vez que Iván el Terrible se entrometía en las relaciones de su hijo. Ya había recluido a las 2 esposas anteriores de su hijo en conventos, y esta tercera mujer parecía destinada a sufrir el mismo destino. La discusión se intensificó hasta que Iván el Terrible, cegado por la ira, golpeó a su hijo en la sien, acabando con su vida en un instante. Otra teoría presenta un escenario mucho menos violento, sugiriendo que Iván el Terrible no fue responsable de la muerte de su hijo. Los cronistas rusos mencionan una carta en la que el zar se disculpaba por no viajar a Moscú, explicando que su hijo estaba enfermo. Sin embargo, Iván nunca aclaró de qué enfermedad padecía su hijo. En esta versión, se cree que Iván Ivanovich murió por causas naturales. Esta teoría sostiene que la historia del asesinato es simplemente un mito construido a partir de la temible reputación de Iván el Terrible y de la tensa relación que mantenía con su hijo. Aquí, el drama entre padre e hijo podría haberse exagerado con el tiempo, convirtiéndose en leyenda y amplificando la famosa crueldad del zar sin una base factual sólida. La teoría final, y la que inspiró la célebre pintura de Ilya Repin, afirma que Iván Ivanovich, profundamente comprometido con el honor de Rusia, pidió a su padre que le permitiera dirigir el ejército para expulsar a los enemigos del país
y restaurar el prestigio de la nación. Esta petición enfureció al zar, quien, en un arrebato de ira, levantó la mano y golpeó a su hijo en la sien, infligiéndole accidentalmente un golpe mortal. Esa palabra accidentalmente, sin embargo, debe tomarse con cautela. En el momento en que vio a su hijo desplomarse en el suelo y comenzara a sangrar, su ira desapareció. El zar palideció, tomó a su hijo entre sus brazos y, lleno de arrepentimiento, gritó con agonía: «He matado a mi hijo». Sollozando, se aferró desesperadamente a la vida que él mismo había arrebatado. Esta teoría muestra un lado más humano de Iván el Terrible, revelando el remordimiento y el profundo amor que sentía por su hijo. Es esta versión final la que Repin plasmó en su obra, capturando el desgarrador momento de la desesperación de Iván, como puede verse claramente en la expresión que pintó. Ahora queda la gran pregunta: ¿cuál de estas teorías es la correcta? Pues resulta que evidencias recientes sugieren que ninguna de ellas es realmente correcta. Pero ese es un tema que abordaremos un poco más adelante. En 1882, Ilya Repin comenzó a trabajar en esta pintura. Su motivación para abordar un tema tan trágico y violento no surgió de una simple curiosidad histórica, sino que estuvo impulsada por el contexto traumático que vivió en primera persona. Poco antes de comenzar esta pintura, Repin fue testigo de acontecimientos devastadores, entre ellos el asesinato del zar Alejandro II, un atentado que impactó profundamente a toda Rusia. Este acto de regicidio no solo sacudió la estabilidad del imperio, sino que también dejó una huella imborrable en Repin, ya que presenció la ejecución pública de los responsables del atentado y de sus cómplices. La imagen de los condenados, con un cartel en el pecho que decía «regicidio», quedó grabada en su memoria, poniendo de relieve la brutalidad con la que la justicia respondía a los crímenes contra la monarquía. En un momento tan oscuro de la historia rusa, Repin decidió explorar la figura de Iván el Terrible, otro gobernante profundamente marcado por la tragedia y la violencia. Representó una escena que había ocurrido 300 años antes, pero que resonaba con fuerza con la reciente muerte de un zar. Repin menciona en sus memorias que la brutalidad representada en la pintura también estuvo inspirada en hechos que presenció durante sus viajes por Europa Occidental, como las corridas de toros. Fue allí donde se inspiró en los charcos de sangre sobre la arena para transmitir el impacto emocional de la escena, utilizando la sangre para enfatizar el sufrimiento y el remordimiento de Iván IV mientras sostiene a su hijo moribundo. La obra supuso un desafío tanto emocional como técnico, y su creación le causó una gran angustia. Incluso llegó a sentirse decepcionado y decidió ocultar la pintura a sus amigos. Repin comenzó a pintar esta obra en 1882, partiendo de estos bocetos iniciales. Incluso en estos estudios tempranos, ya podemos ver cómo Repin pretendía centrarse en la intensidad de la mirada de Iván, cuyo dolor y desesperación tras el acto irreversible de matar a su propio hijo constituían el núcleo mismo de la escena que buscaba capturar. Un elemento central en estos bocetos, que más tarde sería integrado de forma destacada en la obra final, es el cetro de Iván. Este objeto no es una coincidencia dentro de la composición. En dos de las teorías que sostienen que Iván asesinó a su hijo, se menciona que el zar utilizó el cetro para golpearlo en la sien, asestándole un golpe mortal que provocó su muerte. Por esta razón, Repin incluyó el cetro en todas las versiones de la escena. En los bocetos iniciales, el zar lo sostiene, mientras que en la versión final yace abandonado en el suelo. En esta versión final, Iván se limita a sostener el cuerpo de su hijo, que yace moribundo en sus brazos.
Tal vez Repin buscó intensificar el dramatismo de la escena, centrándose en el remordimiento, más que en el crimen recién cometido. La pintura se exhibió por primera vez en 1885, generando reacciones polarizadas, tanto entre el público como entre los críticos. Algunos, como el amigo de Repin, Iván Kramskoy, a quien mencionamos en el video anterior, la consideraron una auténtica obra maestra. Kramskoy vio en la pintura una representación magistral de la angustia y la tragedia humanas, valorando la capacidad de Repin para capturar con notable intensidad un momento de devastación emocional. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Uno de los críticos más vehementes fue Konstantin Povedonoshev, un influyente asesor del zar y firme defensor de la ortodoxia y de los valores tradicionales en Rusia. Fabian Ostov desestimó la pintura, calificándola de pura fantasía, y se opuso firmemente a su exhibición pública, argumentando que representar a Iván el Terrible cometiendo un acto tan brutal era inapropiado. La controversia llegó rápidamente a las autoridades, y apenas unos días después de la inauguración, el gobierno ruso ordenó retirar la pintura de la exposición y prohibió cualquier exhibición futura. La razón oficial de esta censura fue que mostrar a un zar ruso cometiendo parricidio dañaba la reputación de la monarquía, especialmente porque el asesinato de Iván Ivanovich seguía siendo una teoría no comprobada. Esta obra se basó en la tercera teoría en torno a la muerte del zarevich, pero no existían pruebas concluyentes que justificaran tal representación. Esta prohibición fue un duro golpe para Repin, quien había dedicado años a la pintura para retratar la compleja relación entre padre e hijo y la tragedia de Iván el Terrible. Meses después de la prohibición inicial, la pintura volvió a exhibirse gracias a la intervención de Alexei Bogolyubov, un pintor cercano a la corte imperial. A través de sus contactos, Bogolyubov logró convencer a las autoridades de permitir nuevamente la exhibición de la obra. Sin embargo, esta decisión no apaciguó la controversia, ya que los sectores más ortodoxos de Rusia continuaron desaprobando que un zar fuera representado en un acto tan violento y desesperado. Desde entonces, la pintura ha sido vista a menudo como una obra maldita debido a los repetidos ataques que ha sufrido. El primero ocurrió en 1913, cuando un iconoclasta de 29 años se infiltró en la galería y apuñaló el lienzo 3 veces, casi destruyéndolo por completo. Afortunadamente, Repin aún estaba vivo y supervisó personalmente la restauración, aunque el ataque dejó una huella profunda en la historia de la obra. Trágicamente, el conservador de la galería encargado de custodiar la obra se quitó la vida tras enterarse de los daños, arrojándose frente a un tren. Un hecho que no hizo sino intensificar el aura oscura que rodea a la pintura. El segundo ataque tuvo lugar relativamente recientemente, en 2013, cuando la pintura volvió a convertirse en el blanco de la ira de un visitante. En esta ocasión, un hombre rajó el lienzo varias veces y, tras ser arrestado, explicó que había sentido una furia incontrolable al contemplar la escena, gritando que Iván nunca había matado a su hijo. Atacó la pintura como si estuviera defendiendo la imagen del zar. Afortunadamente, los cortes no fueron demasiado profundos, lo que facilitó el proceso de restauración. Como mencioné al comienzo de este video, ninguna de las 3 teorías que comenté anteriormente pudo ser verificada. Sin embargo, hace algunos años surgieron nuevas evidencias que podrían explicar qué fue lo que realmente causó la muerte de Iván. En 1963, se nombró una comisión para realizar una autopsia a los restos de Iván el Terrible y de su hijo. En su informe, concluyeron que ambos cuerpos presentaban niveles de mercurio 32 veces superiores a lo normal, lo que dio origen a una nueva teoría. Algunas de las voces más tradicionales se aferraron a la idea de que el zar no había matado a su hijo y que, en cambio,
este había sido envenenado. Recordemos que la segunda teoría sugería que el hijo estaba enfermo, aunque no especificaba la causa. Sin embargo, la presencia de mercurio también podría tener una explicación lógica. Se cree que el zar padecía sífilis y en aquella época el mercurio era un tratamiento habitual para esta enfermedad. Algunos incluso sostienen que este tratamiento podría explicar por qué Iván era tan temido, ya que el mercurio habría podido causar daños cerebrales, provocando fuertes cambios de humor y episodios psicóticos eufóricos. Te dejo a ti decidir si esta teoría te parece más convincente. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para ver 2 videos más como este cada semana. Nos vemos en el próximo video.